Nos encontramos en Efesios capítulo 6, ¿sí? Y estamos estudiando y terminando ya la última sección del capítulo de Efesios, que son los versículos del 10 al 24, y nos quedamos puntualmente en la sección que va del 10 al 20, se podría decir, o esta sección que la Reina Valera le pone como la armadura de Dios, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a hacer como un resumen un poco más extenso de lo que trata esta unidad, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba hablar. Los versículos que siguen también, ya hasta el final. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo haré saber. Os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Antes de empezar con esta sección, vieron que la Biblia está dividida por capítulos, versículos, y a veces nosotros encontramos estas notas editoriales que tiene, por ejemplo, el título de la armadura de Dios, ¿no? Y a veces estos títulos pueden estar bien puestos y otras veces no, ¿sí? Por ejemplo, Mateo, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, nosotros todo el mundo sabemos a qué nos remitimos, porque siempre acordamos el titulito, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y justamente habla del opuesto, habla del padre, ¿sí? El tema central en esa unidad no es el hijo pródigo, sino el amor del padre, si se quiere poner otro título, ¿no? O sea, mostrando el amor incondicional que tiene Dios hacia los perdidos y esta reacción inmediata que tiene en cuanto se arrepienten de ir a buscarlos, ¿no? Esto es lo que hizo el padre del hijo pródigo, ¿sí? Y en esta sección acontece algo similar. El título le pone la Reina Valera 60 a la armadura de Dios, pero el tema central no es la armadura de Dios. El tema central es que los cristianos entiendan de que están en un contexto de batalla. Podría ponerse otro título que sería la batalla del cristiano, ¿sí? Porque esa es la idea central del libro, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es la idea central del texto? Una de las cosas puede ser por las palabras que se repiten, ¿sí? Cuando uno lee toda la unidad y ve todo el contexto de los versículos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está hablando Pablo. Pablo no quiso enfatizar cada aspecto de la armadura de Dios, él simplemente lo toma como algo para apoyar una idea. ¿Cuál es esta idea? Que los cristianos estén firmes. ¿Estén firmes en qué contexto? Si estuviéramos en un contexto de paz y de armonía, no hace falta estar firmes, porque simplemente sería paz en el momento, ¿sí? Disfruten esta etapa que tienen ahora y listo, ya está.
no hay necesidad de por qué alertar de que los cristianos estén firmes. Sin embargo, las palabras que más se enfoca es estén firmes, para que estén firmes, para que estén firmes. Y otra vez lo dice, para que estén firmes. 3 veces lo repite el versículo, toda esta sección. Entonces, la idea que Pablo tiene a la hora de hablar de todo esto es justamente que los cristianos estén firmes. El estar firme es justamente en un contexto de batalla. Entonces, la realidad del cristiano es que la realidad va a estar en medio de un contexto de batalla, ¿sí? Ahora, Pablo se enfoca en esta batalla y aclara, dice, miren hermanos, esta batalla no la van a encarar ustedes con su propia carne, ¿sí? Porque justamente no tienen batalla contra carne y sangre, sino justamente contra principados, con potestades, huestes de maldad, ¿sí? Dicho de otra forma, la batalla del cristiano está justamente con el diablo mismo, ¿sí? Ahora, tenemos que entender cómo es este contexto, ¿sí? Porque si no podemos caer en un pensamiento mágico, ¿sí? Empezar a ver demonios por todos lados, ¿sí? Esto que uno tiene muy enraizado de pensar como si tuviéramos, como por ejemplo un concepto, lo voy a poner de una manera más clara, como por ejemplo pensar que el cristiano puede ser endemoniado, ¿sí? Algo que es algo tan sutil, tan perseguido, que genera tanto pánico, ¿no? Porque al mismo tiempo una persona que es cristiana está como a ver si el enemigo tiene alguna forma o potestad de poder atacarme y dañarme e incluso poseer. Entonces hay que tener en claro qué es lo que Pablo habla y enseña con respecto a esto, a qué es la guerra espiritual. Entonces vayamos unos capítulos más atrás al libro de Efesios, ¿sí? Y es vital que podamos ver el capítulo 2 de los versículos del 1 al 3. Porque esto es, como vamos a decir, los versículos bisagra, ¿sí? de cómo es, y podríamos respondernos a la pregunta, de cómo es que somos cristianos, de cómo es que podemos ver a Cristo, de cómo es que podemos ver su palabra, cómo es que podemos entender su palabra. Bueno, Efesios capítulo 2 nos explica lo siguiente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Pablo nos pone ahora un contexto y dice, si tuviéramos que dividir el mundo y la realidad de las personas, tendríamos 2 equipos, ¿sí? Los que están muertos en sus delitos y pecados y los que han sido o los que han tenido vida en Cristo. No hay un término medio, ¿sí? O sea, o están muertos o están vivos, ¿sí? No hay una escala de grises en el medio de semi-muerto, medio necesitado, medio en terapia intensiva, medio enfermo, no. Entonces tenemos estos 2 grupos de personas, ¿sí? Si se quiere decir. Mamá. Y Pablo utiliza este ejemplo para justamente hablar a los cristianos y decirles, recuerden ustedes que en otro tiempo ustedes estaban en esta condición, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, ¿qué es estar muerto? ¿Qué es lo que cuando Efesios dice ustedes están muertos en vuestros delitos y pecados? Quiere decir, literalmente, que ustedes son un cadáver, ¿sí? O sea, en lo espiritual ustedes son un cadáver. Ustedes a un cadáver, claro, como en el valle de los huesos secos. Ustedes a un cadáver lo pueden pinchar, lo pueden quemar, lo pueden patear, lo pueden insultar, lo pueden hacer lo que sea. No, insultar no, pero le pueden hacer lo que sea y no va a tener ningún tipo de reacción, ese es el punto, ¿sí? O sea, está muerto, no tiene vida, no tiene forma de poder responder a cualquier tipo de estímulo, está muerto, ¿sí? O sea, más extremo sería como en el valle de los huesos secos, son huesos secos, sin vida, no tienen ningún tipo de conexión ni de organismo, no tienen sensibilidad, no tienen sangre corriendo por sus venas, no tienen nada, están muertos, ¿sí? No hay un corazón que late.
Entonces, cuando entendemos de que una persona sin Cristo está muerta, significa justamente eso, que es una persona que está insensible delante de Dios. No tiene ningún tipo de afecto, diría la palabra, ¿sí? No tiene ningún tipo de emoción. La palabra ni le pincha ni le corta, podríamos decirlo en una expresión más cercana a nuestra, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de reacción. Lee la palabra y dice, dejen la mentira. Y a mí no me interesa, yo sigo mintiendo. Como hablamos hace poco, que el pecado cauteriza Exactamente. a la persona para que no podamos ver que estamos en pecado. Exactamente. Cuanto más pecamos, peor es. Sí, y es así. Ahora, estamos en el no cristiano, la persona que no ha nacido de nuevo, directamente está muerta, ¿sí? En el cristiano, el pecado adormece, ¿sí? Te hace más lento para poder responder, pero en la persona no nacida de nuevo está absolutamente insensible a esto. Va a leer la palabra y no va a tener ni siquiera la forma ni el interés de poder ser obediente, porque no le interesa ser obediente a un rey que desconoce. Ese es el punto, ¿sí? No interesa. Ahora, no es que solamente estás muerto y está en un estado como vemos nosotros a los muertos, quietos, inmóviles, sin ningún tipo de acción, sino que están activos en sus delitos y pecados. Quiere decir que no solamente que están insensibles para con Dios, sino que están activos en sus propias maldades. ¿Sí? Es lo que dice más adelante. En los versículos 2 en adelante dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Esto quiere decir los pensamientos de este mundo, ¿sí? La forma de pensar que tiene este mundo, ustedes la siguen. Como ovejas llevadas al matadero, son llevados por la corriente de estos pensamientos. No les interesa ni siquiera replanteárselo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Sí? Esto sigue operando en estas personas, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? No solamente que estábamos insensibles para con Dios, sino que estamos activos en nuestros delitos y pecados. Están activos, eso quiere decir que están siguiendo la corriente de este mundo, siguen los pensamientos de este tiempo. El espíritu, el príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo, el que opera ahora en los hijos de desobediencia, está operando activamente en ellos. Jesús le dice, Juan, ustedes hacen las obras ¿de qué? De vuestro padre el diablo, y eso es lo que quieren hacer, porque su padre es mentiroso desde el principio y ustedes quieren hacer lo mismo, le dice Jesús a los fariseos, ¿sí? Están identificados con su padre el diablo. Esto es que el diablo está operando en los hijos de desobediencia. Hacen y quieren cumplir los deseos de su padre, ¿sí? Ahora, no solamente eso, sino que también está su propia naturaleza caída, corrompida, los propios deseos corruptos, egoístas, y lo único que quieren hacer es saciar sus propios deseos egoístas, sus propios deseos naturales. No le interesa el otro, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Lo único que yo quiero hacer es saciar lo que a mí me interesa, ¿sí? Ahora, esta es la condición, ¿sí? Se podría decir de una persona, se podría decir no, es lo que la palabra dice con respecto a la condición de una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Cristo, ¿sí? Esta es la condición, este es el estado en el que está, ¿sí? Y el versículo que sigue dice, el final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? La palabra es clara en este sentido. Dios es un Dios santo, es un juez justo. Recién decíamos en el Salmo, Él no va a tomar por inocente al culpable, ¿sí? Y delante de Dios, ninguna de nuestras obras son justas, ninguno de nuestros pensamientos son limpios, ninguna de nuestras acciones son santas, ninguna de nuestras acciones son limpias. Todas nuestras acciones sin Cristo están viciadas por nuestro propio deseo egoísta. Hacemos algo con el fin de obtener algo que nos beneficia a nosotros, ¿sí? O sea, todo está entremezclado, pervertido por el pecado, ¿sí? Y un ejemplo muy claro es, si yo les diera a todos un vaso con agua y les digo, miren, a todos les puse 1 milímetro de veneno, ¿sí? Pero es apenitas, un poquito de veneno. ¿Ustedes lo tomarían el vaso?
No, me van a decir, el vaso está completamente envenenado. Lo mismo acontece con nosotros. Un poquitito de pecado afecta a todo, ¿sí? Y es lo que también Romano nos dice. ¿Querés explicar vos? Claro, mi amor. Hay que ser compartido primero para ver. Y sí. Vos estás en la otra condición todavía. Bueno, sí. Esperamos en las promesas, mirá. Bueno, y este es el punto. Seamos honestos. ¿Quién no ha tenido un pensamiento corrupto? ¿Quién no ha pensado mal en contra de otra persona? ¿Quién no ha deseado algo que sabe que está mal? ¿Sí? Porque la palabra también es clara. Dice que la ley de Jehová ha sido grabada en nuestros corazones. Nosotros podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora el tema es que nosotros, aún sabiendo lo que está bien y lo que está mal, optamos por hacer lo malo. Y esa es nuestra propia esclavitud al pecado. ¿Sí? Nosotros sabemos que eso está mal, pero igual lo hacemos. Y aún así y todo no tenemos la suficiente remordimiento como para poder decir, bueno, listo, sé que está mal y listo, sé que está mal y lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, ya eso es motivo delante de un Dios santo, de un Dios justo, no nos va a tomar por inocente. No nos va a tomar por inocentes. Y aún... Sí. No es solamente el quebrantamiento de la ley, sino el primer quebrantamiento de la ley, como dice, bueno, Pablo dice, que todo lo que hagáis, hagámoslo, sea que coman, beban, hagámoslo para el Señor. Esto el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Para eso Dios creó al mundo, ¿no? Y ese es el propósito principal del hombre y ese es el que más momento que se quebranta. Entonces es como, no es solamente cimentivo, no. Jeremías dice, 2 males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas, ¿no? Es la misma intención. Si ustedes han dejado, Romanos capítulo del 1 al 3 dice, ustedes habiendo conocido a Dios y habiendo visto que todas las cosas creadas dan muestra de la gloria de Dios, no optaron por adorar a Dios, sino que se hicieron ídolos conforme a sus propios. ¿Sí? Vamos a poner ahí para que no toques. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Nosotros, es lo que la palabra nos muestra, no hay una sensibilidad a poder decir voy a adorar a Dios porque es algo que anhelo. Es justamente un deseo opuesto. Este es mi apunte, gordo. No me lo puedes romper. ¿Sí? Ahora, el versículo 4 dice, nos muestra el quiebre, la bisagra. ¿Sí? Nos muestra el punto de donde se hace el corte. Mamá. ¿Qué dice? Pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Cómo hace la bisagra de estar muertos en nuestros delitos y pecados, estar completamente insensibles para con Dios? Uno dice, no sé, hice una oración de fe. He decidido, como dice, aunque el himno iba enfocado para otro lado, he decidido seguir a Cristo. Un himno que en verdad lo cantaban los mártires cuando iban a la fosa de los leones. Pero no es eso. No es justamente un acto de que nosotros nos hemos determinado seguir a Cristo. Justamente es lo opuesto. Fíjense en que en los versículos del 4 al 10 no aparecemos. No aparece la sabiduría del hombre como una opción para elegir. ¿Sí? Dice, pero Dios, ¿quién fue el autor de la salvación? Dios. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y esto se remite a nuestra unión con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia somos salvos, es justamente un regalo inmerecido. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y siguen, por gracia son salvos, por medio de la fe. La fe no es algo que uno tenga que ejercer, justamente dice el versículo, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación y el poder creer, la fe es un don de Dios, es algo que Dios les da, es algo que Dios les entrega. No está en ustedes el poder elegir ser salvos o no, es justamente una misericordia de Cristo. Ahora, este es el panorama, ¿sí? ¿Y por qué toda esta introducción? Porque cuando nosotros vemos el contexto en donde ahora estamos por gracia, ¿sí? Podríamos decirlo de esta manera. Ustedes fueron salvos por gracia. No fue algo que tuvo que ver su capacidad intelectual, no tuvo nada que ver su capacidad de fuerza, no tuvo que ver que ustedes eran personas justamente eminentes y que eran esto de ustedes iban a ser unos buenos siervos de Dios. Justamente es todo lo opuesto. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes, como dice en otra parte de la palabra, a lo más vil y despreciado escogió Dios. ¿Sí? O sea, no había ningún tipo de valor en nosotros para ser salvos y sin embargo por la misericordia de Dios, por la misericordia de Cristo, nos ha sido dada vida, nuestros ojos fueron abiertos. Ahora, si empezamos por gracia, si empezamos el Evangelio por gracia, ¿cómo no vamos a ser sostenidos por gracia todo nuestro andar? ¿Cómo no vamos a seguir siendo sostenidos por gracia en medio de una batalla? ¿Sí? ¿Por qué la batalla? Y ahora sí volvemos a Efesios, capítulo 6. Porque desde el momento en el que el cristiano ha despertado y ahora sido unido a Cristo, tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito en su vida. ¿Cuál es? Es justamente lo que decíamos hace un rato, es mostrar la gloria de Dios, mostrar al mundo a Cristo, ¿sí? Como algo de valor, como algo digno de ser alabado. Ese es el único propósito por el cual una persona ha sido salva. No para realizar sus propios deseos egoístas, no para realizar su propia satisfacción personal. Si uno ve a lo largo de la historia del cristianismo, se van a dar cuenta que muchas personas han muerto sin siquiera formar una familia. Muchas personas han muerto teniendo familias y sus familias consumidas. Muchas personas han dado la vida por causa de Cristo siendo pobres. Jesús mismo murió sin tener nada. Hablábamos con Jesse ayer. No tenía dónde reposar su cabeza, ¿sí? Y justamente nuestro maestro nos llama a una misma idea, a un mismo sentido. Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual debe pesar nuestros corazones? ¿Cuál es lo que debe arder dentro de nuestros corazones cuando vemos su palabra? Nos tiene que pesar la gloria de Cristo. Nos tiene que pesar que la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3, sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, todos nuestros pensamientos ahora se suman a esto, se canalizan por esto. ¿Cómo llevo gloria a Dios? ¿Cómo muestro al mundo de que Cristo es algo digno? ¿De cómo muestro que Cristo es algo valioso? Puede faltar todo el resto, pero Cristo es mi tesoro, diríamos. En como más concreto, ¿no? Cristo revelado en su palabra, ¿no? Las dos revelaciones que el Señor puso fueron la creación, nuestras obras y su palabra. Y vemos exaltando la palabra, y es esto, ¿no? El volver nuestros pensamientos a lo que dice la palabra, es que así damos gloria a Dios, no es como, bueno, yo me porto bien. Claro. Bueno, vos no. Cumplir lo que dice la palabra, porque ahora nos fue dada potestad para poder hacerlo. Entonces, es someter, llevando cautivo, como dice Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, lo que veíamos, la lucha espiritual. Sí, así es volver todos nuestros pensamientos a lo que la palabra de Dios dice, y ahora, siendo cristianos, podemos ver lo que está errado. Sí, a eso iba. Vayamos a 2 de Corintios y repasemos de vuelta
pasaje que Jesse nos está citando. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí, ya sé, pero para arrancar desde el contexto. Sí, está como... ¿Tenés una toallita, mi amor? No. Pásame una toallita. ¿Tenés? Acá, la dejo acá. Vení. Antes de que hagas. Gracias por avisar. No. Dame la otra. La otra mano. La otra mano, aquella. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice que en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo está levantando algo, ¿sí? Que son, en este caso no dice argumentos, simplemente dice que cegó el entendimiento, ¿sí? Cega el entendimiento de las personas para que no puedan ver a Cristo, ¿sí? La mente está esclava, justamente ese es el punto, la mente está esclavizada a esta ceguera espiritual, no puede ver a Cristo. No puede ver a Cristo ¿de qué manera? No lo puede ver a través de sus palabras, no lo va a leer y no puede ver a Cristo, está cegado su entendimiento, no tiene forma de poder ver. De hecho, en el contexto inmediato se refiere a la predicación del Evangelio. Ellos están escuchando el Evangelio y parece que hay como un bloque que no les permite que entiendan que está hablando de Cristo y Cristo es Dios. Sí, y ese es el punto, no pueden ver que Cristo es Dios y que Dios es Cristo, no les cierra, no le entra. Pero ¿qué pasa? Justamente tienen su entendimiento cautivo a la voluntad del diablo, que cegó su entendimiento. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Hay un bloque de fortaleza que levanta el enemigo y justamente Pablo ahora lo describe como una fortaleza. ¿Sí? Y se levanta en contra del conocimiento de Dios y los tiene cautivos. Esta ceguera los tiene cautivos, no permiten que puedan ver a Cristo como algo valioso. Y estos argumentos son los que se están levantando en contra de la verdad de Dios continuamente. Entonces, cuando vemos en Efesios que el propósito, Efesios capítulo 6, cuando vemos que el propósito de esta sección es que podamos estar atentos a la guerra espiritual, a la batalla que el cristiano tiene, es justamente una batalla en contra de argumentos, ¿sí? No se refiere a una batalla en contra de posesión demoníaca. Posesión demoníaca, podríamos decir, tienen todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que no tienen a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están esclavos a la corriente de este mundo, están esclavos al príncipe de la potestad del aire, están esclavos a su propio pecado, ¿sí? A su propia naturaleza corrompida. Los que ahora tienen vida y están unidos a Cristo han sido librados de toda esta esclavitud, han sido librados de todas estas cadenas que los estaban atando y, como dice también la palabra, hemos sido comprados, redimidos, rescatados con la sangre de Cristo. Quiere decir que todo esto, de los cuales éramos esclavos, ahora estamos libres, ¿sí? Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios, llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo. Antes, ¿cómo estamos? Cautivos a los argumentos de este siglo, cautivos justamente a la voluntad del diablo. Ahora que hemos sido liberados por el poder del Evangelio o por la gracia de Cristo, por la predicación del Evangelio y podemos ver a Cristo, hemos sido liberados y nuestro objetivo es justamente llevar cautivos a la obediencia a Cristo, es mostrarles a Cristo, llevar cautivos a Cristo, ¿sí? Y es justamente esa es la guerra, ese es el punto, esa es la batalla. Nosotros vamos a estar siendo acechados.
que es lo que dice el versículo 11 del capítulo 6, nosotros vamos a recibir las acechanzas, los argumentos en contra de la fe, los argumentos en contra de la palabra por parte del diablo, y eso es lo que va a estar siempre atentando en nuestras vidas. Vamos a estar diluyendo el Evangelio, vamos a estar diluyendo el precio que hay que pagar por ser cristianos, vamos a estar diluyendo las bendiciones que tenemos en Cristo, las vamos a estar distorsionando. Vamos a decir que el propósito del cristiano, por ejemplo, es que reciba una bendición material en este tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del cristiano hoy en día por lo que escuchamos? Que haya ¿Sí? vida y vida en abundancia. Que haya vida y vida en abundancia se refiere a que seamos prósperos, que nuestras casas estén abundantes de salud, de dinero, de bienes materiales, ¿sí? Ojo, la palabra no las niega, no quiere decir que ser cristiano vamos a estar siempre Pablo dice, he aprendido a andar en riquezas, en abundancias como en escasez. Hubo un tiempo de abundancia y hubo un tiempo de escasez, pero ese no es el propósito del cristiano, eso no es por lo que va a gastar su vida, ¿sí? No va a gastar su tiempo, sus bienes, sus recursos, sus esfuerzos en algo que es justamente temporal. Cuando nuestro maestro dijo, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no roba, ¿sí? Donde la palabra también nos dice que nuestra vida es como un humo. Hoy estamos y mañana no. No sabemos qué es lo que tenemos por delante. Si Dios quiere, haremos tal cosa, y si Dios no quiere, no la haremos, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que la batalla real está en estos argumentos, nos alerta. ¿Por qué? Porque es tan sutil, aún en nuestra propia mentalidad, de ir cayendo y ir cediendo a estos argumentos. Vimos toda la armadura de Dios y el Señor nos ha llevado por cada aspecto de la armadura, pero no debemos perder de vista que el propósito de esta unidad es que nosotros entendamos esto, de que hay una guerra, y que el propósito de la armadura de Dios es que estemos firmes, ¿sí? De que estemos firmes. Se podría resumir en gran manera la armadura de Dios con esto que Colosenses 3:16 nos dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, ¿sí? Colosenses 3:16. Gracias. ¿Sí? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sí? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Sí? La palabra de Cristo more en abundancia, ¿sí? ¿Vieron los frutos? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con acciones de gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es el mismo fruto que vemos en Efesios. Volvemos para atrás. Efesios capítulo 5, con el versículo 18 al 20. Nos exhorta a que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, una exhortación. ¿Y qué produce el ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ser lleno del Espíritu, los frutos que vemos son los que vimos en los versículos 19 al 20. Lo mismo que Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿sí? El ser llenos del Espíritu es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. ¿De qué manera estamos vestidos de toda la armadura? En la medida en que somos llenos de todas las palabras de Cristo. Cuando conocemos nuestra posición en Cristo, conocemos cuál es la verdad
de las Escrituras, la veracidad de la palabra, y nos ceñimos de esa verdad. Quiere decir, nos preparamos para estar dispuestos a luchar, no estamos preparados para presentar verdad en contra de estos argumentos que se levantan en contra de Dios. Nos ponemos la coraza de justicia, que era justamente conocer nuestra justicia delante de Dios, que somos justificados delante de Dios por medio de Cristo, y esa justificación, esa posición que ocupamos en Cristo se transforma en una santificación diaria. Somos vestidos de una coraza de justicia en la medida que crecemos en santificación. Y eso es justamente una armadura para resistir el ataque del enemigo. ¿Cómo somos librados de la tentación? En la medida que crecemos en santificación. ¿Cómo crecemos en santificación? En la medida que conocemos nuestra posición en Cristo. Y tenemos a Cristo como justamente algo de valor, ¿sí? Algo en lo cual la tentación no nos ofrece nada a cambio, ¿sí? Más adelante dice, ¿cómo nos estamos firmes en esta guerra? Bueno, ponemos de base el Evangelio de la paz. Reconocemos el Evangelio como nuestro sustento para estar bien firmes, para pelear una batalla, en los cuales nos podemos afirmar bien con el piso. ¿Cómo resistimos los dardos del fuego del maligno? Por medio del escudo de la fe. Los dardos del fuego del maligno, ¿qué van a hacer? Van a estar atacando la verdad de las Escrituras, van a estar atacando las promesas puntualmente de Cristo, ¿sí? Como decíamos, cuando uno tiene una situación donde ha caído en pecado y se siente mal por esa situación, ¿qué es lo primero que se ataca? Nuestra posición en Cristo, nuestra seguridad de salvación. Vos no sos cristiano. Si haces estas cosas, no sos cristiano. Si haces esto, es porque no sos de Cristo. Mirá cómo un cristiano, un hijo de Dios, está dando este testimonio. Mirá qué feo, diría en nuestra cabeza. Mirá qué feo el ejemplo que estás dando. ¿Sí? Exactamente, acusa. ¿Sí? ¿Y cómo podemos estar firmes delante de esas acusaciones que en cierta forma también tienen un grado de verdad? ¿Sí? O sea, no van basadas en un ideal... ¿Cómo podemos estar firmes? Delante de las promesas de Dios, como vimos la semana pasada, cuando vemos que el que comenzó la buena obra la va a acabar. Cuando vemos que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ningún tribulación, angustia, peligro de hambre, peligro de espada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo. No, Dios, si vos no haces esto, mirá cómo Dios no te ama, porque no está haciendo, no puede ser obediente, no puede ser obediente a la palabra. ¿Qué dice? Sí. Es verdad, pero nuestra posición en Cristo nos dice que somos amados en Cristo. ¿Sí? Y es Él el que va a producir en nosotros esa obediencia a su palabra. Si estamos cristianos, estamos hablando de cristianos, ¿sí? Estamos hablando de que estamos en Cristo, estamos hablando de una sección de hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto es insostenible si no estamos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un término medio, no hay un semicristiano, no hay un cristiano que no esté siendo obediente a la palabra, no hay un cristiano que no tenga un dolor por su pecado, no hay un cristiano que no esté anhelando crecer en conformidad a Cristo, no hay un término medio, no hay una persona que dice, bueno, yo creo que soy cristiana, pero no leo la Biblia, no tengo intención de crecer con Cristo, no tengo intención de ser formado como Él. No hay un término medio, o estás muerto o estás vivo. O el Señor te dio vida, y al darte vida, y esto es lo que a veces nos cuesta, está tan diluido el mensaje de Cristo, que no entendemos la obra de Dios al darnos vida. Es la misma obra que levantó a Cristo de entre los muertos, es la que opera ahora en los hijos de Dios, es la misma obra que operó en nosotros para darnos vida, ¿sí? Y es como decíamos el domingo pasado, cómo el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿sí? Al tercer día, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿sí? Y que ahora está operando en nosotros, nos va a dejar a medio enclenque, ¿no? O sea, conforme a nuestra propia voluntad. No nos va a querer conformar a Cristo, no nos va a motivar al dolernos por el pecado. O a corregir. Exactamente, ¿cómo no nos va a estar llevando a Cristo?
que tuvo la suficiente fuerza para levantar a Cristo de entre los muertos, pero no tiene la suficiente fuerza a nosotros para convencernos de pecado, para abandonar nuestro pecado. No tiene la suficiente fuerza el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas para no conformarnos a su palabra, o para limarnos, o para hacernos obedientes. No, ahí ya el Espíritu Santo tiene menos fuerza. Levantó a Cristo de entre los muertos, pero hacerme obediente a su palabra no creo que pueda. ¿Sí? Entonces es ilógico pensar de esa manera. Por eso digo, Pablo está hablando a cristianos, les está diciendo, hermanos, esta es su posición en Cristo, esta es la batalla que ustedes tienen, estas son las armaduras que ustedes tienen. ¿Sí? Por eso justamente las promesas nos sostienen, el escudo de la fe nos sostienen en estos ataques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos, como leíamos en Romanos capítulo 8, el propósito por el cual hemos sido, a los que antes conoció, a los que predestinó para salvación, es justamente ¿para qué? Para que sea Cristo el primogénito entre muchos hermanos, para que Cristo reciba la alabanza Sí, Romanos capítulo 8. 8:28 en adelante. Sí, dice, sí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos acá la promesa, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, todas las cosas les ayudan a bien es justamente a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué todas las cosas ayudan a bien? El versículo 29 responde. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos van a llevar a Cristo. Sea que pasemos hambre, tribulación, como dice. Sea lo que pase después, ¿sí? Sea que vayamos a espada. Todo eso va a formar a Cristo en nuestras vidas. Por eso todas las cosas ayudan a bien. No es porque nos va a salir bien las cosas conforme a lo que nosotros queremos. Exactamente, va a ayudar porque eso nos va a moldear a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo a Samu que está rebelde en esta etapa. Y el Señor me va a ayudar a que todas las cosas ayuden a bien. ¿Eso quiere decir que Samuel va a dejar de ser rebelde? No. Va a decir que me va a moldear a mí conforme a Cristo para que yo pueda soportar. Apá. Bullian me encanta en este tiempo, estuve leyendo Gracia Abundante hace bastante y otra vez volví a releerlo. Y él decía que en los momentos de tribulación, estuvo preso por predicar el Evangelio mucho tiempo. Y él decía que después que se van los momentos de tribulación es como si el dolor, pero mira y ve el consuelo y cómo pudo ver cómo pudo conocer a Cristo más en profundidad en ese momento de tribulación. Y hay cosas, el cristiano va a ser moldeado por el sufrimiento, eso es así, pero hay cosas que solamente vos podés profundizar en el conocimiento de Cristo, poder ver a Cristo, poder hacer carne las promesas, ¿no? Es todo lo que dice la armadura de Dios, ¿no? en Efesios. Solamente en momentos de tribulación. Nosotros decíamos, vos podés predicar sobre la soberanía de Dios, pero vivir la soberanía de Dios en el momento, el tener un andar digno, cuando estás pasando angustia, cuando las cosas que vos querés no se te dan, como cuando estás cansado. Cuando estás cansado. Sí, lo que pasa es que en el medio del dolor terrible es cuando uno invoca a Dios. Claro, no hay vuelta. En el medio, Bien. cuando estás en la desesperación, ahí en lo más profundo del pozo, es cuando decís Dios, ¿viste? Bien. Y ahí es el Salmo, ¿no? El Salmo 33, ¿no? Que leíamos para este año. Te daré el día de la angustia, me clamarás a mí y yo te libraré y tú me honrarás. Es eso, ¿no? Es como en el momento de la angustia
Bien. No hay más. Y ese es el punto. O sea, lo han dicho de manera clara. Cuando uno está en el fondo de la desesperación, clama a Dios. Ahora, fíjense cómo sigue Efesios. ¿Sí? Versículo 17 dice: y tomad. Bueno, nos salteamos el 17 de tomar el yelmo, ¿no, mi amor? Espera. El 18. Vimos el escudo y el 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, el 18. ¿Sí? Uno dice, cuando está en el foso y ya está en lo más profundo de la desesperación, es cuando clama a Dios. Y el propósito de esta sección es justamente entender esto. Estamos en el foso, estamos en el medio de un contexto bélico, estamos en el medio de una guerra, estamos en medio de una lucha a muerte, ¿sí? De los cuales no estamos peleando contra carne y sangre, sino que estamos peleando contra principados, estamos peleando contra fortalezas, estamos peleando contra argumentos que se levantan de la verdad de Dios. Necesitamos clamar con suma urgencia y estar orando en todo tiempo. Esa es la conclusión de esta unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pensamos realmente cuál es nuestra realidad, de dónde estamos parados, estaríamos completamente desesperados clamando ayuda, ¿sí? Porque por eso el versículo empieza, en la sección empieza con el versículo 10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Es lo primero que Pablo le dice a los cristianos: sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque viene todo este contexto, viene toda esta persecución, viene todo este campo de batalla en los cuales ustedes están inmersos, ¿sí? Y por ende tienen toda esta armadura para que ustedes puedan estar firmes, ¿sí? Y el versículo 17, que lamentablemente está dividido con el 18, que no debería ser así, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debería ser toda una unidad, ¿sí? En el griego, de hecho, es una unidad, no está separado el versículo 17 y el 18 como una frase. ¿Por qué? Porque Pablo en la última sección dice: y tomen la palabra, ¿sí? Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y de qué manera debemos tomar la palabra de Dios? En primer lugar, debemos entender que la palabra de Dios es, por un lado, defensa en contra de los argumentos, y al mismo tiempo es un arma de ataque en contra de los argumentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos de este siglo nos dicen: esto es el argumento que corresponde para una vida, ¿sí? Un ejemplo muy, muy extremo. En nuestro contexto inmediato dice que el matrimonio debe ser igualitario. Eso es un matrimonio. Un hombre y un hombre pueden ser matrimonio. Y uno dice: eso es lo que se mete en toda la sociedad. En toda la sociedad eso es lo que dice que eso está bien, ¿sí? Porque culturalmente está avalado. Ahora, la palabra de Dios, y eso es un argumento, y uno puede ceder y decir: bueno, está bien, si es su vida, que hagan lo que quieran. Pero la palabra de Dios nos dice que no. Matrimonio es hombre y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito: que sean familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo luchamos contra esos argumentos? Con la palabra de Dios. Y así podemos llevarlo a cada aspecto. Cuando unos versículos atrás dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nos encontramos, mentir, total, no es una mentira piadosa. Y ese es un argumento, eso es un pensamiento de este siglo. ¿Qué debemos hacer? ¿Llevarnos por ese pensamiento? No, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿sí? La cita fue de 4:25 de Efesios, ¿sí? Y esa es la manera en que la palabra, que es la verdad de Dios, que es verdad, porque este es el otro punto, es la verdad de Dios, es lo que Dios dice y es lo que se debe acatar. ¿De qué manera podemos tomar esta palabra? Bueno, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿De qué manera leemos la Biblia? Orando. ¿De qué manera aplicamos la Biblia? Orando. ¿De qué manera la Biblia se aplica a nuestras vidas? Orando. ¿De qué manera la internalizamos? Se hace carne en nuestra vida. Orando. Y podemos respondernos: ¿en qué momento? Cuando las papas quemen, diríamos
En el momento en el que consideremos que estemos en el fondo ya de lo más profundo del pozo, no. Dice, sigue el versículo 18, en todo tiempo. ¿En qué momento debemos orar y tomar la palabra de Dios como una espada? En todo tiempo. En todo tiempo debemos nuestros pensamientos meditar en la palabra, ¿sí? Ser formados por la palabra. ¿De qué manera? Con toda oración y súplica. ¿Sí? Eso nos da una gran variedad de formas de orar. Oración, como leíamos en el Salmo 35, oraciones clamando a Dios, dando gracias, todo tipo de variedades de oraciones que podemos presentar delante de Dios. Pero ¿de qué manera? Dice, en el Espíritu. Y justamente, como decía Spurgeon, para orar es necesario nacer de nuevo. Para orar en el Espíritu, para leer la palabra, para entender la palabra, es necesario que haya vida. Es necesario que haya vida en nuestro interior para justamente poder orar con la palabra y poder utilizar la palabra para nuestra propia vida y como también como un arma de defensa, como un arma de ataque. El Espíritu Santo nos es dado como garantía, como sello, dice Efesios capítulo 2. ¿Sí? El Espíritu Santo nos es una garantía, no es algo que nosotros podemos comprar, no es algo que nosotros podemos obtener, no es algo que nosotros podemos tener más. ¿Sí? El Espíritu Santo nos es dado cuando hemos sido unidos a Cristo. Efesios capítulo 2, capítulo 1, 1:13, cuando Pablo se refiere a los creyentes de Éfeso y les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? El evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. No le dieron un pedazo del Espíritu Santo, le dieron completo el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido unidos a Cristo. El Espíritu Santo se nos da como una garantía. No vamos a perderlo. Es el sello imperial, si se quiere decir, es el sello imperial que dice: este es mi edicto, este es mi carta de presentación. Acá tienen el sello que dice: esto es real, viene de parte del Rey. El Espíritu Santo en nuestras vidas es justamente ese sello, diciendo: este es mi marca en esta persona de que realmente es un hijo mío, tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ende no se puede imitar. ¿Sí? El sello del Espíritu Santo en la vida de una persona no se puede imitar, no puede ser falsificado. Esa era la palabra que estaba buscando. No puede ser falsificado, es real. Sí, es real que va a estar obrando en la vida de cada uno de nosotros y va a estar justamente produciendo sus frutos: paciencia, habilidad, templanza, dominio propio. ¿Sí? Dominio propio es algo que si no fuera por el Espíritu Santo no nos contendría, no seríamos resistidos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera oramos? En el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, siendo llevados por el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Sí? Y esto de velar es una descripción del aspecto práctico, ¿sí? O sea, el Señor nos ha llamado a estar atentos, a estar velando, a estar a orar sin desmayar, ¿sí? Y justamente con toda perseverancia, ¿no? Que es la actitud correcta de la persistencia. Ahora, estas oraciones, esto de tomar la palabra de Dios como en oración, también y nuestras oraciones llevadas delante del Padre, nos muestra el versículo final, el 18, el objeto de nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Por quiénes? Por todos los santos. ¿Sí? Y esto es lo que me encanta de esta sección, la oración y el tomar la palabra como
El tomar la palabra en oración nos lleva justamente a estar atentos, nos lleva a estar orando en todo tiempo, nos lleva a estar orando en la palabra. ¿De qué manera oramos? ¿Sí? Porque ese es otro punto. ¿De qué manera oramos? Oramos con la palabra, ¿sí? Como le dije la semana pasada. ¿De qué manera alabamos a Dios? Alabamos a Dios conforme a su palabra. Por eso leemos los salmos. Esa es una forma de adorar a Dios. Tenemos un poco la distorsión en nuestras cabezas de que adorar a Dios tiene un esquema y son canciones que son emocionales, pero que están lejos de la palabra de Dios. Fíjense en cuánta teología y doctrina encuentran en las canciones modernas, sobre todo de alabanza, y cuánto contenido doctrinal tienen estas canciones, y compárenlo con los salmos. Los salmos nos remiten a la persona de Dios, nos remiten a la identidad de Cristo, nos remiten a las promesas, nos remiten a la esperanza de Cristo, ¿sí? Y esto mismo lo vemos con... Me iba a ir para otro lado, pero mejor no. Y esto mismo lo vemos con la oración. La oración nos lleva a estar orando en la palabra, a estar meditando en la palabra, a orar con la palabra. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? En esto de cuando dijiste oran solamente los que son cristianos, y es que, como dice la palabra, ¿no? Que se acerca a Dios, no es que No te escuché lo que dijiste. esto de que se ora, que solamente oran los que son cristianos. Y esto que dice la palabra, o sea, ¿por qué se dice esto? Porque la palabra dice que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, es necesario que crea que le hay. Solamente pueden creer aquellos que han sido... que sus ojos han sido abiertos. Claro. Y otra que hablábamos con Mica esta semana y que yo lo venía escuchando de MacArthur es el Dios es el Dios revelado en las Escrituras, no es el Dios, o sea, me encantó, MacArthur lo dijo así como, bueno, yo no creo en Génesis 1, 2 y 3, se lo compartía a Mica. Y bueno, ¿y qué otra parte de las Escrituras no te gusta tampoco? Si la sacamos y vos crees en el Dios que vos querés creer. Claro. Entonces es eso, el Dios es el Dios revelado en su palabra, es el que Él dice lo que es Él a través de su palabra. Entonces me contaba uno de un pastor que oraba por un videojuego. Pero el yo decía, ese pastor a quién ora. Ahora en este siglo, a Dios que se inventó él en su cabeza. Pero es Dios revelado, ¿no? Para no confundir. Claro, es que justamente lo que decíamos al principio de la reunión, ¿de qué manera conocemos a Dios? ¿Sí? Conocemos a Dios por su palabra. O sea, si somos coherentes con un pensamiento lógico, se podría decir, Dios dejó revelado quién es Él, de qué manera debemos adorarle, de qué manera debemos buscarle, de qué manera conocerle, ¿sí? Considerar esto como algo ajeno a una revelación y pretender que podemos conocer a Dios por una experiencia externa es incoherente. Esto de decir, yo estuve en oración y el Señor, bueno, es medio fino lo que voy a decir, ¿no? Pero entendí esto, ¿no? O conocí esto de parte de Dios como una experiencia extra bíblica, ¿no? Como una sensación, una emoción, y eso fundamentado en base a qué. Tiene que tener su apoyo, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que uno no pueda sentir el amor de Dios en oración, de hecho lo hemos experimentado y uno lo siente, pero ese amor está basado no en una sensación o en una emoción pasajera, sino que está basado en la verdad de las Escrituras. El amor de Dios se ve en que Cristo dio su vida por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que Él es la propiciación por nuestros pecados, en que Él está delante del Padre ahora presentando todas mis iniquidades. Eso es el amor de Dios, ¿sí? No es una sensación que me acarició el alma. Te hago una pregunta. Bueno, que la acaricio, sobre este tema de la oración. Yo en muchas oportunidades, en un tiempo que mi mamá estuvo bastante mal,
Yo también estaba pasando un tiempo de bastante conflicto en el matrimonio. Pero específicamente en ese momento fue orando con mi mamá, que se había caído, me acuerdo, en Mar del Plata. Y bueno, orando específicamente por ella, dándole gracias al Señor. Yo tuve la certeza en ese momento de que mi mamá iba a ser sana y no iba a pasar por la operación. Y bueno, eso fue así. Fue sana y no pasó por la operación. No pasó por la operación. En otro momento, también orando con necesidad, o sea que uno dice no por experiencia, no sé cómo explicar. Claro, sí, pero sí. yo sí he tenido experiencias que el Señor en un momento de oración a mí me ha confirmado cosas. Yo he sentido que fue una respuesta de parte del Señor. Una vuelta orando a las 7 y pico de la mañana, 6 y pico de la mañana, cuando mi hija del medio se iba al colegio, tomaba el colectivo 2 o 3 cuadras. Lloré, y no sé por qué en un momento empecé a alabar al Señor. Y mi hija, cuando vuelve del colegio, me dice, mami, a tal y tal hora, dice, me mataron en tal lado, pero es como que el Señor me libró porque apareció un coche y esta gente se fue. Y fue en el preciso momento en que yo estaba orando y alabando al Señor. Sí. Para mí son contestaciones del Espíritu, en mi espíritu, de que algo está sucediendo. Claro, es que nos afirma... No es místico, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Pero sí uno siente en su espíritu. Voy a ponerlo más claro en cuanto a qué me refiero con una experiencia extra bíblica y lo voy a poner claro como para que quede el ejemplo y no haya distorsión en esto, ¿no? Porque por ahí el ejemplo que puse fue como medio confuso. En el sentido de decir, miren, yo estuve orando y Dios me dio revelación con respecto a esto que se utiliza mucho las palabras proféticas, la visión de cómo debemos hacer, ¿sí? Que por ahí no se basa en la palabra, ¿sí? O sea, debemos... ahora se me fueron varios ejemplos que tenía. Pero me refiero más a una verdad que se añade por fuera de las Escrituras, ¿sí? Yo conocí que Dios me está diciendo esto. O tomar un pasaje de las Escrituras y torsionándolo. Claro. ¿sí? Para gente que dice, Dios me dijo tal cosa. Exactamente. Uno dice, Dios me dice esto y esto es extra a lo que... Sí, como que una pastora que yo conocí le dijo a la hermana, el Señor me dijo que este es tu novio, es el que te vas a casar y resulta que Bien. no se casó con ese chico. Un ejemplo clarísimo. Pero a lo que voy yo eso sí lo entiendo. Sí. Pero sí que nosotros orando y estando en oración, el Espíritu Santo nos confirma ciertas cosas a nosotros. La respuesta a nuestras oraciones. Claro. Algo muy reciente que ustedes van a decir es una tontería. Para mí no fue una tontería. Se nos había venido mi hija de Mar del Plata y se nos fue esa inundación tan grande. Y mi marido fue a buscar a mi hija. Nadie nos dimos cuenta, él perdió la patente de la parte de adelante del coche. Y dije, uy, Señor, todos los trámites que tenemos que hacer. Bueno, así fui y empecé a hacer los trámites. Me faltaron papeles, me vuelvo a mi casa. Y salgo de ahí y digo, Señor, ayúdame de alguna manera porque esto es un trastorno tremendo. Y me puse a orar y yo le dije a Federico ese día, Fede, yo siento el Señor que tengo que ir a buscar la patente. Me dice, no, mami, dice, ¿cómo vas a ir a 1 de la tarde? Dice, ¿cómo te vas a ir a buscar la patente? Ni sabes dónde la perdió papi. Y digo, mira, estoy sintiendo del Señor que tengo que ir a buscarla. Bueno, me frenó. El miércoles, esto fue un lunes, al miércoles le dije, voy a buscar. Y yo encontré la patente. En un negocio, el hombre me dice, señora, ¿qué me dio la patente? Le digo, mire, sé que es G, no sé cuánto, pero no, dice, y así no va a encontrar la patente. A las 2 cuadras pregunto en un negocio y el hombre me dice, señora, mañana voy a dejar la patente en el mercado central porque era un verdulero. Dice, venga a ver si es la suya, era la patente que yo buscaba. Yo no sé por qué motivo, pero es como que el Espíritu Santo me da certeza de ciertas cosas. Sí. Y yo voy y las hago,
Sí, eso está bueno y está bien, y son respuestas del Señor que no, y sí están avaladas en cuanto a las promesas. Pero esto, por ejemplo, y esto como mucho cuidado. El otro día leíamos Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, que habla de los... y esto como con cuidado. Y también lo compartía la otra vez cuando vos venías, que el Señor obre, o que haya milagros o contestaciones del Espíritu Santo, cuando son del Espíritu Santo. Pero también no tenemos que perder de vista que el Espíritu Santo, el propósito es hacer que miremos a Cristo, ¿entendés? Que llevemos gloria a Dios. Ese es el propósito. Y sí, y esto va a pasar. Obviamente a mí me ha pasado, pero muchas veces, de milagros. Sí. Y uno lleva, el corazón del cristiano se vuelca a glorificar a Cristo, porque puede ver medio de todo lo que los resultados que vos ves y las confirmaciones que vos ves, vos las contás para glorificar a Cristo. Claro, y pasa. Otra cosa es lo que dice segunda de Tesalonicenses, que se levantan pastores, maestros, a los cuales Dios les da autoridad y hacen milagros engañosos, milagros mentirosos, milagros de Satanás. Entonces, lo que dice, no toda la palabra no es sino que hace mi voluntad. En tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas, no los conozco. Entonces, ¿a qué lleva? Por ejemplo, todo esto en las de Anaconda, ¿no? En las cosas de Anaconda. Donde lo único que te queda es el pequeño texto que leyó, que ni siquiera te queda lo que agregó, porque no es el Evangelio, eso es totalmente diluido. Entonces, todo lo que uno ve, esas manifestaciones que uno ve, o son inducciones psicológicas, que obviamente son del espíritu de la potestad del aire que opera ahora los hijos de desobediencia, y son de Satanás. Decime lo que quieras, puede haber milagros, pero si no te lleva a glorificar a Cristo, a exaltar la palabra de Dios, que aquí haya un cambio en tu vida. Y vos podés estar ahí participando y... Qué bueno, mira, Anaconda le dijo a mi hermana que ella ya era sana, y mi hermana se murió. O sea, estuvo en esa reunión y yo acá apunté con mi hermana. Después de escuchar eso dije, no, mi hermana tiene que entender quién es Dios, quién es Cristo, que ella sepa que la voluntad de Dios es la mejor. Más lo hablamos con ella y el día anterior a morir me agarró la mano y me dijo, yo tengo miedo. Y le dije, ¿querés que oremos? Y oramos diciéndole a Dios que se haga tu voluntad, es la perfecta. Y ella me dijo, me vaya o me quede, yo ya sé que Dios está conmigo. Y para mí eso fue el placer más grande de la vida, a pesar del dolor, porque me dolió que se muera, el otro día falleció. Pero fue para mí eso, aunque alguno quizá lo vea raro, fue un milagro. Para mí ese fue un milagro, es que sí. Quizás no que ella siga viva, porque quizás si ella seguía viva volvía a la droga, a la mala vida. Así que yo en realidad le di gracias a Dios, porque digo, está con vos. Lo que había es lo más grande. Sí, escribió, cuando estaba muriendo escribió cosas en la pared acerca de la fe, Él está conmigo. Tremendo. Para mí eso fue mucho, eso fue un milagro. Y me costó, igual me costó porque el dolor era muy fuerte, pero dije, pero es un milagro, si ella está con él es un milagro. Es que ese es el punto, ¿no? Juan nos dice, primera de Juan, que es una de las cartas de los evangelios donde más se registran los milagros y los acontecimientos que Cristo hizo. Del evangelio. Sí. Primera de Juan, dije, no, el evangelio de Juan. ¿Sí? El evangelio de Juan es tremendo. Ahora, Juan termina diciendo, estas cosas están escritas para que crean que Jesús es el Cristo. O sea, todo esto que Juan redactó de principio a fin está puesto para que ustedes vean que Jesús es Cristo, para que ustedes crean en Él y sean salvos, ¿sí? Dicho de otra forma. Entonces, todos los milagros, todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, si son de Dios, nos van a llevar a Cristo, ¿sí? Nos apuntan a Él. Esto es lo que decía Jessy. Y lo que yo decía con respecto a la oración en la palabra, justamente es la base de nuestra vida, ¿sí? Y si lo ponemos más en lo práctico, en lo diario, nuestro modo de andar,
nuestra vida, nuestra forma de pensar, tiene que ser sostenida por la palabra, aún nuestra oración, ¿sí? Y esto es lo que digo, que no hay una oración por fuera de lo que la palabra dice, ¿sí? O por fuera de lo que porque uno es integral, ¿sí? O sea, estamos viviendo en la palabra, estamos andando conforme a la palabra, nos manejamos conforme a la palabra, conocemos a Dios conforme a su palabra. No vamos a tener un conocimiento de Dios que venga por fuera de su palabra, ¿sí? Esto de, bueno, yo estuve hablando hoy con Dios a la tarde y me dijo que escriba sus nuevos mandamientos en una tabla, el Ángel Moroni para los... No, o que debes a tu familia por el ministerio, por ejemplo. Sí. Pero también eso, ¿no? A mí me ha pasado, ayer hablábamos en la iglesia del centro, cuando vino Dan Clark, no sé qué, cuántos pastores vinieron, apóstoles, así, tener sensaciones. Y también ser honesto con uno, ¿no? Y todo desde dónde viene, ¿no? Ser honesto con uno. Falta que de mi vivencia, mi sensación, mi vivencia no puede suplantar o dar un peso a lo que es la palabra. La palabra va a dar el peso y el valor que corresponde a mi vivencia. Si mi Las vivencia vivencias se acompañan. Si mi vivencia tuve un temblor, bueno, tuviste un temblor, listo, no fue otra cosa, porque, a ver, mi vivencia tiene que estar fundamentada en la palabra. Si mi vivencia, no es mi vivencia, mi experiencia no está fundamentada en la palabra y desechada. Claro, porque así tenemos el ejemplo de personas que me ha tocado hablar en estos días con personas que creen que son salvas no por una confirmación en la palabra, sino por justamente una experiencia, ¿no? O sea, yo cuando tuve tal edad hice una oración de fe. Y ese es el punto, esa es la autoridad que se le da a la experiencia por sobre la escritura. Pero yo voy a 1 de Juan y le mostraba, digo, 1 de Juan me dice esto. Y vamos a 1 de Juan, no hace falta que busque 1 de Juan. Le mostraba al chico, le decía, 1 de Juan es esto, y esta me dicen cuáles son las evidencias. ¿Sí? El que dice que es de él, debe andar como él anduvo, ama su palabra, ama a los hermanos. No, bueno, pero yo eso no lo siento. No lo siento de hacer, no lo practico, no lo quiero hacer, no lo veo. Bueno, pero entonces, ¿en base a qué me estás diciendo que sos cristiano? Porque ¿en base a qué me confirmás? Si no hay una evidencia en tu vida de que andes conforme a la palabra. No hay una evidencia. No, es que yo en un tiempo hice esta experiencia. Y me acuerdo que oré, me caí, recibí algo, tuve una sensación, estuve bien los primeros meses. Y eso son una experiencia que no se amoldó a lo que la palabra dice que es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Me explico? A eso es lo que voy, ¿no? Y eso es nuestra oración. Ahora, el objetivo de nuestra oración es lo que veíamos en el final del versículo, también es por todos los santos, ¿sí? O sea, nos capacita a nosotros para defendernos y para estar atentos en contra de estos argumentos, pero también nuestras oraciones son llevadas por todos los santos, ¿sí? Por el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de todo este contexto también estamos hablando de la iglesia, ¿sí? El propósito de que estemos dentro de un cuerpo es que nos edifiquemos mutuamente, de que haya exhortación mutuamente. Entonces, ¿cómo no vamos a estar velando por la necesidad de mi hermano? ¿Sí? Es como ilógico. ¿Cómo no vamos a estar orando para que los argumentos no ataquen y estar atento a si estos argumentos se levantaron en contra de mi hermano? ¿Sí? Si mi hermano no está a punto de caer y ceder en estos argumentos. Está pronto, sus oraciones están dispuestas para todos los santos, ¿sí? Y ese es el propósito también de la oración. Nos corre también un poco del eje de nuestras necesidades y nos lleva a estar intercediendo por nuestros hermanos. 1 de Juan, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Dios dio su vida por nosotros, así nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. 1 de Juan 3:16. ¿Sí? Dice que ama a Dios y no a su hermano que el tal es mentiroso. Claro. ¿Sí? Entonces, nuestras oraciones, al ser impregnadas por la palabra, nos lleva justamente a estar intercediendo por todos los santos, a estar velando por nuestros hermanos, a estar atento a la necesidad de nuestros hermanos, en oración, ¿sí? En todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, ¿sí? Y los versículos que siguen, Pablo dice, y ya con esto cierro, dice, Pablo pide que oren por él. Versículo 19,
a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Acuérdense que Pablo está en un contexto de cárcel. Él está preso, de hecho, estas epístolas son las últimas que él escribe en su ministerio, junto con son las epístolas desde la cárcel, las últimas que escribe también a Timoteo más adelante. Uno puede ver el contexto en el que Pablo exhorta a Timoteo: ya estoy listo para ser entregado, dice, ¿no? Y aún en esa situación, Pablo ora no por su propio bienestar, se puede decir, sí, no por su propio bienestar inmediato, ¿sí? No por salir de esa situación inmediata. Pablo pudo haber dicho: oren por mí para que salga de la cárcel, oren por mí para que dejen de pegarme en la espalda, oren por mí para que no muera. Estoy preso, sabe que su próximo viaje es a la muerte, o sea, y es así como fue. O sea, Pablo termina yendo en su viaje a que le corten la cabeza, ¿sí? Entonces, Pablo pudo haber orado por todas esas oraciones, pudo haber pedido por todas esas situaciones, y sin embargo, la centralidad de la importancia de la palabra, o si se quiere decir, la centralidad de lo que decíamos hace un rato, del propósito del cristiano, estaba ubicado en Pablo. Pablo dice: oren por mí para que cuando me toque hablar pueda predicar de Cristo, pueda predicar verdad. Oren por mí para que ustedes saben que yo soy esclavo de Cristo con cadenas, saben que yo estoy centrado en su voluntad, saben que el propósito es que Cristo sea glorificado. Oren para que pueda hacer eso. Oren para que con denuedo pueda, dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. El mismo sentir tuvo Juan el apóstol, el último de los apóstoles. Las crónicas de la iglesia en los primeros siglos dice que Juan murió diciendo: ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Esa era la claridad que Juan tenía. Juan y primera de Juan, segunda de Juan y todas las cartas de Juan, uno ve el propósito del valor de poder amar a los hermanos, del amor de Cristo. Juan entendió el amor de Cristo y decía: tienen que amarse unos a otros, en esto demuestran el amor de Cristo, en esto demuestran el amor de Cristo. Y Pablo lo mismo, está pronto a ser entregado, está pronto a que su cuerpo, a que se acabe su carrera. Y el propósito de Juan, de Pablo, diciendo: oren para que pueda hablar la palabra, para que al abrir mi boca sea dada palabra, sea el Señor me esté dando palabra para hablar, ¿sí? Y esto también nos debe llamar la atención a nosotros en cuanto a nuestras oraciones y a las oraciones de los demás. Mira, de qué manera ustedes pueden orar mejor por mí. No para que yo justamente salga de esta situación inmediata, sino para que me pueda centrar en el propósito eterno, para que yo me pueda centrar mi cabeza en la eternidad, que yo pueda estar centrado en ver a Cristo, en glorificar a Cristo, en que de qué manera yo puedo orar por Mica o por Debo, en que ellas puedan vivir este tiempo para que glorifiquen a Dios, para que Cristo sea exaltado en sus vidas. Sea que esto lo lleve a pasar hambre, sea que lo lleve a pasar espada, sea que lo lleve a tener abundancia o no, no importa, eso es un contexto que se va a acabar, es temporal, pero lo que me interesa y mi oración por ella es que justamente sea para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, para que ellas puedan predicar con denuedo el Evangelio, ¿no? Y esa es la oración que nos muestra Pablo como ejemplo. Oren por todos los santos y oren por mí. ¿De qué manera oramos por todos los santos? Para que puedan glorificar a Cristo. ¿Y de qué manera puntualmente pueden orar por mí? Para que yo dé a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, ¿sí? Más adelante las cartas terminan hablando con respecto a que la carta la llevaría Tíquico, Tíquico, ¿sí? Y el cual iba a estar dando a conocer. Y en los versículos 23 y 24, a grandes rasgos, es un resumen de toda la carta. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz, si tuviéramos que resumir y hacernos unas preguntas al repasar, ¿qué es paz? ¿Qué es la paz que se refiere Pablo?
Paz se refiere en que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados. Él está escribiendo a creyentes también gentiles, ¿sí? Valga la expresión, que estaban teniendo una enemistad con los creyentes judíos. Y Pablo les dice, acuérdense que tanto ustedes que estaban lejos como los que estaban cerca, los ha unido ahora en Cristo Jesús. Y ya no hay esta enemistad. Los muros que estaban levantados antes de adoración, que separaban el atrio de los gentiles con el atrio de los judíos, cayó, no existe. Ahora todos pasamos a ser parte de una misma familia, pasamos a ser parte de un mismo reino, por lo cual ahora hay paz. La paz para con Dios y la paz para con nuestros hermanos, ¿sí? Y el amor y el amor, y justamente esto del amor que tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe, ¿sí? Por eso yo es todo un resumen de toda la carta que se estuvo escribiendo. Hemos concluido con el libro de Efesios después de 2 años. 2 años. A ver, explica. 2 años. 2 años y casi y pico. 2 años, gordo. Vos. Sí, ayer leíamos Salmo 35, ¿no estamos? Salmo 35. Y hace 35 domingos que estamos leyendo los salmos. Yo digo, vamos a llegar al 150. Sí. Al 119. Vamos. Y se lo permite. Pero es hermoso haber estudiado el libro de Efesios de esta manera. Y si tuviéramos que hacer un resumen grande, general, y tener una conclusión con respecto a este libro y lo que el Señor nos ha trabajado en este tiempo, es en primer lugar conocer nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Es lo que Pablo le escribió a los creyentes. Conozcan su posición en Cristo. Vean quién es Cristo, vean quién es Dios, conozcan quién es Dios, conozcan sus atributos, sepan quién es Él, atesoren esa posición, porque esa es su identidad. ¿Dónde están ustedes parados? En Cristo. Eso es lo que los va a mantener firmes en esta batalla, ¿sí? El segundo punto que podríamos ver de esta gran carta es que nuestro modo de andar va a ser reflejado conforme a nuestra posición. Dicho de otra manera, conforme a lo que pensamos, se va a ver reflejado en nuestro modo de andar, ¿sí? Conforme a lo que está en nuestra cabeza va a ser nuestro modo de andar. O podemos decirlo al revés, conforme a lo que andamos, podemos ver qué es lo que pensamos, qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Por eso Pablo exhortó a los creyentes a que tengan un andar digno, conozcan su posición en Cristo, para que esto afecte de tal manera su vida, de que puedan andar conforme a una vocación, conforme a su vocación, que puedan andar de una manera digna, ¿sí? Y esto se va a ver en sus vidas. El conocer a Cristo los va a llevar a amar a sus hermanos, los va a llevar a despojarse de los pecados, los va a llevar a despojarse de las cosas simples y vanas de la vida, los va a llevar a que tengan un anhelo ardiente por glorificar, gracias mi amor, a Dios. Sí, los va a llevar a anhelar que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas, ¿sí? Pero eso se desprende de su posición en Cristo, ¿sí? Y en tercer lugar esto, ¿no? de que estamos en medio de un contexto de batalla y es necesario que estemos dispuestos a presentarnos preparados, enteramente equipados con la palabra de Dios para transitar esta vida. ¿Sí? Porque el Señor nos hizo cristianos, nos hizo renacer, pero no nos ha llevado, no es que nos dio vida y fuimos directamente a su presencia. Estamos en este tiempo, tenemos años por delante, de los cuales seguir caminando, transitando y vamos a seguir aprendiendo de Cristo, ¿sí? Y en estos años que tenemos por delante, desesperadamente, como decía Susana, debemos estar clamando en oración para que el Señor venga a nuestra providencia y nos esté dando los recursos para poder crecer, para poder seguir creciendo conforme a Cristo, ¿sí? Y esto todo lo tenemos por medio de Cristo, por nuestra unión con Cristo, ¿sí? ¿Oramos? ¿Oramos, amor? Vamos a orar. Vení. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por sobre todas las cosas, Señor, podemos verte, Señor. Señor, como meditábamos en un principio,
No entendemos, Señor, a profundidad cómo es que nos has salvado, Señor. Pero podemos decir esto, Señor, que es por medio de Cristo, Señor. No hay ninguna virtud en nuestras vidas, Señor. No hay nada que podamos presentarte, Señor, delante de tu presencia. Tu palabra dice que todas nuestras obras son trapos de inmundicia, Señor. Pero gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es sin mancha. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque es justamente por medio de Cristo que podemos estar entrando delante de tu trono, Señor, y con gran alegría, Señor. Confiadamente, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque Cristo aún está orando intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, te ruego que todo lo que hemos meditado en este tiempo, que todo lo que ha sido expuesto, Señor, por medio de la predicación durante estos años del libro de Efesios, Señor, lo que hemos escuchado, lo que hemos atesorado en nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, vos nos estés dando el poder disfrutar de estos frutos, Señor. Señor, te ruego que infles nuestros corazones, Señor, que infles nuestra mente, Señor, que nos lleves y nos cautives a Cristo, Señor, que nos hagas, que Cristo se presente como algo atractivo para nuestras vidas, Señor. Señor, al punto tal de que, como dice Pablo, Señor, que podamos tener este mismo sentir que Pablo, Señor, que podamos considerar todo lo demás como basura, Señor. Señor, que Cristo sea algo tan valioso para nuestras vidas que el resto sea todo basura, Señor. Que podamos decir, Cristo nos es suficiente. Puede el mundo caerse, Señor, pero Cristo nos es suficiente, Señor. Señor, te ruego que nuestros corazones sean afirmados en tu palabra, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento, Señor, y nos lleve a la obediencia, Señor, hacia ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Señor, te rogamos que nos guardes, Señor, en el regreso a nuestras casas, Señor, que nos acompañes, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, que nos lleves a Cristo.